Hoy nos acompaña Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. Gustavo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Placer. Bueno, tenemos varias cosas que quería preguntarte yo respecto a la información que ha venido del Brasil, pero parcialmente. Y eso también es algo que desearía yo subrayar para el ángulo de la conversación, pero entendiendo y mirando el contexto en el cual estamos viviendo, una disolución que está enmarcada en la Constitución, pero que necesitaría, si acaso, una interpretación del Tribunal Constitucional, ¿para ti lo que ha ocurrido es un golpe de Estado? En absoluto. El golpe de Estado ocurrió el 5 de abril de 1992. Esta ha sido el ejercicio de una atribución presidencial que estaba perfectamente prevista por la Constitución, que fue de paso hecha durante el régimen fujimorista en 1993. Se dieron todas las condiciones para que se llevara a cabo esa disolución, que va a ser inmediatamente seguida por elecciones para un nuevo Congreso. De tal manera de que desde el punto... El único error que ha habido, y eso no lo he señalado yo, lo ha señalado, me parece, Rosa María Palacios, que es abogada y creo de que ha tenido un análisis muy preciso sobre esto, es de que no se trata de una cuestión fáctica. Ahí fue una adición, la adición de una palabra que era completamente innecesaria. Se dieron todos los requisitos para que no se otorgara la confianza y, en consecuencia, el presidente estuviera en su derecho de declarar la disolución del gobierno. Y debe decirse una cosa: en las democracias, especialmente en las democracias parlamentarias, aunque no solamente en ellas, en la mayor parte están previstos los mecanismos para hacer frente a confrontaciones que llegan a puntos muertos y que dañan gravemente la gobernabilidad de un país. Entre ellas está, en democracia parlamentaria especialmente, cuando no hay un acuerdo que pueda llevar a una coalición gobernante, sencillamente se disuelve el gobierno y se llaman nuevas elecciones. En este caso en concreto tenemos un presidencialismo con una importante fuerza del Parlamento. En este caso en concreto está previsto el hecho de que el presidente, si es que no le da dos cuestiones de confianza, se le niegan de forma sucesiva, se puede disolver el Congreso y llamar nuevas elecciones. Es un mecanismo democrático. Hubiese sido visto en retrospectiva, incluso por los propios fujimoristas, aprobar el adelanto de elecciones. Hubiese sido lo más conveniente. Mira, para no salir una salida extrema. Lo que es bastante revelador. Durante todos los meses anteriores, bueno, a partir de los cortos meses, a partir del momento en que Vizcarra planteó el adelanto de elecciones, antes le decían dictador. El 28 de julio digo, bueno, vámonos todos. Se van ustedes y me voy yo. Y que haya nuevas elecciones adelantadas. Entonces le dijeron, no, si estás cansado de gobernar, si eres débil, si tienes miedo a gobernar, entonces renuncia tú. Y después, cuando él plantea esto y finalmente haciendo ejercicio de nuevo de su cargo, y sobre el Congreso, al momento, primero le dan una confianza que ya es tardía, y después hablan de la necesidad del adelanto de elecciones. Ellos que habían dicho antes, que habían poco antes archivado, ni siquiera discutiéndolo en el Pleno, lo tiraron al tacho de basura sin haberlo discutido siquiera en el Pleno. Y entonces, poco después, ante la nueva situación, ya, ahí sí, que hay elecciones adelantadas. Hay algo que... Eso lo único que indica claro, es la tremenda incompetencia de esta gente. Además de eso, hay algo que, por los hechos, tal como se sucede uno detrás de otro y el vértigo de una crisis como esta, hay algo que quizá, y quién mejor que tú para que lo pongas sobre el tapete y además en destaque. Esta ha sido, si acaso, la crisis de la corrupción, es decir, una crisis gestada, gatillada por la corrupción, si no recordemos el mensaje de julio del año pasado. Sí. Si no recordemos el referéndum, la Junta de Justicia, que hasta ahora no está conformada, pero fueron reformas que Vizcarra echó a andar justamente por la corrupción que se iba conociendo desde el Brasil. Y finalmente el adelanto de las elecciones también tiene que ver con ello. Y todo este cronograma, toda esta cronología, ¿le das tú el crédito a este blindaje
que se gestó desde la mayoría parlamentaria para protegerse de las denuncias? Es decir, ¿esta bien podría ser una crisis de la corrupción? Pues tú lo has descrito en buena medida. Todo esto ha sido no solamente gatillado, provocado, llevado adelante por las revelaciones que ha habido de corrupción en los casos Lavallato en el Perú y Lavajuez, en dos investigaciones por lo demás concurrentes. Y la reacción de Vizcarra el 28 de julio del año pasado estuvo fundamentalmente provocada por las revelaciones del caso Lavajuez, donde él hizo suya la lucha anticorrupción que se reclamaba intensamente desde las calles y desde todos los lugares donde hay decencia en el Perú. Pero, como lo reveló hoy día un reportaje de Ángel Páez en La República, es en esos días donde en el Congreso, en forma insistente, frenética, varios de los principales movilizadores de la entonces tremenda mayoría fujimorista buscaron a toda costa tirarse abajo lo que había habido. Buscaron, por ejemplo, que se incautara todo el material que IDL Reporteros había empezado a publicar desde el 7 de julio. Insistieron al ministro del Interior de entonces, Mauro Medina, tanto Becerril como el ahora fugitivo Donaire, para que tomara medidas él en contra de los reporteros, específicamente en contra mía, pero sobre todo para buscar la incautación del material. Lograron que algunos fiscales, identificados con ellos y con la corrupción, intentaran incautar el material. ¿No fue el fiscal supremo? El fiscal supremo, Rodríguez Montesa, vino después de otro fiscal que sin ninguna orden legalmente vigente intentó allanar las oficinas de los reporteros con policías para tratar de llevarse las pruebas que teníamos, los audios que habíamos obtenido y que habíamos empezado a hacerlo. Como 4 o 5 días después de que empezamos a publicar esos audios, intentaron hacerlo. Ajá. De tal manera de que hubo una movilización plena y los chats y todo lo que ha salido de ellos y la confesión de colaboradores eficaces indica claramente a qué estaba abocado. Ha sido un grupo. Era el grupo que con el mayor poder que existía en la República tenía como prioridad absoluta, central, el encubrimiento. El encubrimiento de algunos de los más graves delitos y crímenes de corrupción que han sido revelados hasta ahora. Esto no hace sin duda confirmar lo que tú venías diciendo, aquí lo hemos dicho también, había una protección desde el Congreso a estos casos, pero esa corrupción que brindó el Congreso disuelto, ¿no? Desde que ustedes destaparon el caso Lavajuez, se conoció con detalle el caso Lavajato, hoy a merced de quién queda, es decir, ya no está la obstrucción, ya no está el blindaje, ya no está la subcomisión de acusaciones constitucionales, parece como si nos hubiéramos librado de algo muy pesado, ¿verdad? ¿A merced de quién queda? Pero sobre todo, sin obstrucción, ¿es posible para ti que por fin hoy sea ya castigada? No, lo que es claramente posible es de que pueda acelerarse si se hacen las cosas bien, porque también pueden hacerse mal, también pueden hacerse con torpeza. Si se hacen las cosas bien, puede acelerarse en forma considerable y diría yo decisiva la marcha concurrente de las investigaciones principales. Eso es lo que se puede hacer ahora. Puede lograrse, por ejemplo, que continúen, se profundicen, se corroboren, se demuestren buena parte de los datos que han confesado hasta ahora los principales delatores premiados de Odebrecht y las delaciones que puedan sumarse a eso. Puede lograrse asimismo de que al no tener ya más blindaje aquellos fiscales supremos, por ejemplo, que han estado vinculados con el caso Lavajuez o de los cuellos blancos, se pueda avanzar también en forma muy rápida. Están mencionados en la investigación de las fiscales Castro y Sánchez, estamos hablando de Chávarri, Rodríguez Montesa y Aladino Gálvez, ¿no? Esos tres fundamentalmente. Sí, pues, recuerda. Así es. La Junta de Fiscales Supremos es son de 5. Ellos son mayoría. 3 de 5. Contaban con mayoría y la fiscal de la Nación en algunos momentos estaba prácticamente solamente apoyada
en lo que le era posible por parte de Pablo Sánchez. La fiscal de la Nación, grosso modo, ha defendido, ha apoyado al equipo especial, pero el equipo especial ha tenido una lucha dificilísima. Recuerda tú de que intentó Tomás Aladino Gálvez investigarlos a ellos desde el Ministerio Público, que exigió de que se los convocara a la Junta de Fiscales Supremos para ser sometidos ahí a una inquisición destructiva, entre otras cosas por haberse atrevido a investigarlos, y entre otras cosas por haberse atrevido a investigar también al entonces fiscal de la Nación. Pero justamente esa situación que se denunció por meses, Sí. que estos 3 fiscales supremos de 5 tenían de alguna forma los votos en la Junta de Fiscales y en las decisiones más importantes arriba en el Ministerio Público, en el piso 9. Y tenían un apoyo en la Corte Suprema también. Corte Suprema, exactamente, pero ya no tienen el poder político. No. ¿Cómo quedan ahora? ¿Cuál es su situación hoy? Eso sería importante también poder describir, porque estaban amarrados en muchos modos al poder político de la mayoría parlamentaria. Hoy, ¿cómo han quedado? Eran defendidos, era, digamos, Chávarri, el caso más clamoroso, el Congreso era lo que la manguera a un buzo para ellos. Les daba el oxígeno, les permitía subsistir. ¿Cómo quedan hoy sin oxígeno? Con obviamente, comienzos de una asfixia funcional. Vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver lo rápido que es. Hay todavía toda una serie de cosas que están en el camino. La preparación de las nuevas elecciones para el Congreso va a ser muy importante. Pero lo más importante de todo es de que si ahora se le da, especialmente al equipo especial, y algunos fiscales, como el fiscal Carrasco en Chiclayo, y a las fiscales Castro y Sánchez, la posibilidad de avanzar en forma rápida dentro de la investigación, podemos tener resultados cualitativamente muy importantes en poco tiempo. Lo que dices es muy importante y vamos a abordarlo, y quiero abordarlo desde la situación para entrar a lo particular, porque eso que necesita el equipo especial, esa protección que necesita el equipo especial, en muchos modos proviene, más aún hoy, desde el Poder Ejecutivo. Y Vizcarra gobierna sin equilibrio por 4 meses. En la línea de disolución, la Constitución le otorga ese margen al presidente, eso es indiscutible. Ahora, echando una mirada al gabinete, Trujillo y Tomás, ¿no? MTC y Salud, no son las mejores decisiones para incluir o ratificar en el gabinete. Esa por lo menos es mi opinión y lo hemos dicho desde el principio. Por lo menos Trujillo es un mal ministro, ha sido un mal ministro y ha sido puesto allí, solamente porque tiene cercanía con Vizcarra. Ahora, yo he dicho ayer que los medios serios tenemos la obligación de redoblar nuestro trabajo fiscalizador. Sí, pero claro, te quiero preguntar a ti, para ti, ¿cuáles son los retos de la prensa independiente en esta transición? Hay que seguir investigando, hay que fiscalizar, obviamente, y lo que se hace y lo que se deja de hacer. En lo que a nosotros concierne, hay que profundizar en las investigaciones principales que estamos haciendo, Verbigracia, Lavallato, Lavajuez, para llevarlas a su conclusión, porque ahora existe la posibilidad de una conclusión no en un futuro largo, sino dentro de un tiempo en un plazo relativamente corto, de unos cuantos meses. Para todo propósito práctico, si es que se hacen las cosas bien, el caso Lavallato puede estar dentro de un marco estratégico cerrado en unos de 6, 8, 9 meses, si las cosas se hacen bien. Máximo 9 meses. Bueno, dale hasta un año. Dale hasta un año. Pero por lo menos en las cosas estratégicamente más importantes. Hay muchas cosas que van a demorar más. Por ejemplo, todas las nuevas cantidad de colaboraciones eficaces que han surgido como resultado del Club de la Construcción, como resultado también de lo que se ha visto sobre ciertos estudios de abogados. Y todo esto son procesos que por su propia naturaleza van a ser algo más largos. Pero una vez de que este proceso empieza y de que la información empieza a fluir y llama y convoca más información por la propia naturaleza de revelación que tiene, entonces se avanza rápido. Y cuando llegue la información más importante que todavía falta sacar
de los servidores de Odebrecht en el Brasil. Entonces, los principales casos, los que conciernan, por ejemplo, a presidentes, expresidentes, exalcaldes, exgobernadores y principales empresarios asociados aquí, con ellos, todos esos casos yo creo que van a estar en posición de poderse llevar a un plan de acusación fiscal. En este afán fiscalizador y en el contexto de la necesidad de ya encontrar desenlaces en la investigación del caso Lavajato, Sí. Te quiero preguntar a ti, ¿a Vizcarra le gusta el acuerdo con Odebrecht? Él por lo menos ha tenido un par de expresiones desafortunadas que han recibido eco en su entonces ministro de Justicia, actual premier, Vicente Ceballos, que ha sido que, por ejemplo, él considera de que no se le debe pagar a Odebrecht lo que está pactado en el acuerdo. He visto de que algunos dicen de que el Perú no le debe pagar a Odebrecht. En este caso, no se trata de que el Perú no le pague a Odebrecht. Sencillamente se trata de que el Perú ha cobrado ya lo que se había acordado que reciba de Odebrecht en el acuerdo que se hizo y que fue refrendado por el propio gobierno. Lo que quedaba era la cuestión que tenía esta compañía para su disposición y que solamente como resultado de una observación posterior a la firma del acuerdo se retuvo. Lo importante de esto, digo, porque digamos, para la mayor parte de los ciudadanos, si se le deja de pagar a una compañía que fue la almirante de la flota corrupta, Así es, en su momento, una banda de delincuentes, hay pero que que decirlo. se ha convertido en la principal colaboradora eficaz, en la principal fuente de delación premiada, en una fuente decisiva de delación premiada, y que ahora, a diferencia del momento de su era criminal, cuando era una de las principales compañías constructoras del hemisferio, ahora está quebrada. Entonces, ahora, cuando alguna parte de esos recursos van a servir, por ejemplo, para pagar a la compañía autorizada por la Fiscalía brasileña, que se llama RG Compliance, para que siga haciendo la búsqueda forense dentro de los servidores de Odebrecht y saque los datos que ahora no saca porque no le han pagado más de 6 meses. Entonces, ahí sencillamente hay que apelar al sentido común. ¿Conviene o no conviene de que RG Compliance pueda seguir llevando a cabo las exploraciones forenses para poder validar, corroborar las confesiones que se hacen y entonces provocar más confesiones todavía? Ahí hay que detenernos porque esto la gente no lo tiene tan, digamos, tan rápido en cuanto a datos y sobre todo cuando escucha este populismo en las redes, además muy convenido, ¿no? Muy desinformador. No le pagues, ¿cómo le vas a pagar a Odebrecht? Claro, ustedes vendidos a Odebrecht y una sarta de mentiras y perdónenme la expresión, estupideces que se hablan, ¿no? Porque el acuerdo lo firmó el Estado peruano, ¿no? Sí. ¿Lo firmó el ministro Ceballos? Hasta donde entiendo. Refrendado, ¿verdad? ¿Y cómo es posible o cuánto daño? Cuando hablamos de acuerdo, hablamos de información que entregan los brasileños contra aquellos políticos que nos pidieron el voto para elegirlos, pero ya se habían vendido a Odebrecht. Más o menos así es la cosa. ¿Cuánto daño le hace que el presidente Vizcarra diga no hay que pagarle a Odebrecht por lo de Chaclla a esa información que es necesaria para limpiar nuestra política? Salvo la excepción del presidente Vizcarra, que debería explicar por qué ha dicho lo que dijo. La mayor parte de la gente que ha estado haciendo una campaña activa de desinformación en contra del acuerdo que suscribió el equipo especial con la compañía Odebrecht, para que ésta confiese todo y lo pruebe. La mayor parte de la gente es la que estaba muy cerca de Odebrecht cuando esta era la gran compañía criminal y que ahora ataca a esta compañía quebrada cuyo mayor valor en este momento es la información que tiene para dar, intentando confundirla con la anterior compañía con la que les convenía estar y con la que estuvieron. De tal manera de que sí, como lo has dicho, el poder cumplir este acuerdo significa el poder hacer posible de que la información pendiente, sobre todo la que viene de los servidores, aquella información que corrobora
todo lo que los antiguos delincuentes, los antiguos perpetradores de crímenes y hoy delatores premiados están confesando. Vizcarra dice esto, cuando dice, yo creo que no hay que pagarle a Odebrecht, y lo dice en público. Y además eso, los brasileños dicen, oiga, pero además acá dice que nos tiene que entregar ese pago. ¿Vizcarra lo hace por populista o Vizcarra lo hace porque se está cuidando de alguna futura información o está tratando de que no le caiga tanta tormenta a su amigo CB, Currículum Vitae, que está hasta acá, ¿no? $300.000 y más? ¿Qué te dice tu olfato? Mi olfato y mi experiencia me dice que un periodista de investigación se guía por la evidencia y no por ¿Tienes alguna evidencia? Ni por las primeras cosas que se han dicho. Lo que la evidencia hasta ahora indica, no hay ninguna indicación que ponga al presidente Vizcarra como sindicado por haber recibido algún tipo de pago soborno. No la hay, no la he visto. Hasta ahora no ha salido. No lo he dicho de esa forma. Bueno, lo único que he dicho es que el amigo CB... Pero lo que sí dice él, decir no hay que pagarle a Odebrecht es incorrecto, porque no se trata de pagarle. Las cosas que tenía que cobrar el Estado peruano en el acuerdo ya han sido cobradas. Ahora lo que hay que permitir es de que lo que se acordó que debía fluir, de que les pertenecía a ellos como parte de la venta de Chaglia, lo puedan recibir. Es ese dinero del fideicomiso, ¿verdad? Es el dinero de la venta de Chaglia, claro, que ha sido retenido. Ajá. Y una parte del cual, porque una parte ha servido para pagar impuestos, otra ha servido para pagar las reparaciones, ¿verdad? Claro. Y algunas cosas más, y había una parte que era de libre disposición de ellos para que, entre otras cosas, puedan pagarle en el Brasil a RG Compliance, claro, para que puedan pagar a los abogados de los delatores. Eso es importante, premiados. No es que Odebrecht se mete la plata al bolsillo, pues. Además tiene acreedores acá, porque la empresa lo que necesita además es seguir operando, es lo que entiendo, ¿verdad? Te doy una idea. Odebrecht está en este momento en concurso de pagos, ajá, es decir, en quiebra, para todo propósito práctico, en Brasil. Sí. Algunos de los abogados de los principales delatores premiados que no reciben pago, Odebrecht paga a los abogados desde hace como 6 meses, han amenazado con dejar de trabajar, y fue excepcional de que el abogado Kaufman de Barata fuera a la última diligencia en Curitiba, y solamente fue por la extremada dureza de los fiscales peruanos en exigir de que si no iban, se terminaba con el acuerdo. O sea, fue una negociación sumamente dura. Eso es uno. Luego, los monitores que están, cuya misión, uno es un estadounidense, otro un brasileño, es vigilar la reforma de Odebrecht hasta convertirse en una compañía completamente honesta, han tenido que suspender su trabajo también por falta de pago. De tal manera que estás ante una compañía técnicamente quebrada que, para poder seguir con la colaboración que tiene, obviamente necesitaba tener todo el dinero del que pudiera haber disposición. Y ese dinero, de acuerdo con lo que se había acordado, firmado, claro, era un dinero que debió haberles llegado y que hubiera permitido en su momento, si hubiera sido en su momento, agilizar al máximo las confesiones. Y ahora, en este momento, ¿qué le interesa más al Perú? Nos interesa tener ya toda la parte final de las confesiones todo. Corroboradas. Es decir, lo que, por ejemplo, ahora se ha estado afirmando, que no sé si Zipán es este o es aquel. ¿Okay? Poder decir es este. Sí. Porque fue esta cuenta, a esta offshore, se pagó de esta manera. Y para eso hay que cumplir con el acuerdo. Y para eso hay que cumplir con el acuerdo. Y el gobierno no lo está cumpliendo. Hasta ahora no, pero yo espero que eso es una cosa de que pueda... eso ahorita, antes que del gobierno, depende de la jueza. Claro, pero por eso... La jueza. Y si la jueza actúa con la independencia que debe, porque entiendo que ahora tanto los fiscales del equipo especial como el procurador Ramírez están totalmente de acuerdo. Ramírez dudó un poco ahí, pero ya entendió. Ramírez dudó, pero ya entendió. Está en la misma línea que los fiscales del equipo especial. Y Amado Enco, el procurador que sigue denunciando a Ramírez. Sí. ¿A qué juega? ¿Juega solo? Yo hablé una vez con él.
Ya. una vez que hizo esto, ¿Y? Intentó algunas explicaciones que estaban basadas en supuestas lecturas de códigos y todo. La verdad de que no encontré el menor grado de racionalidad en lo que decía. Y lo único que pude encontrar son rastros de una vieja rivalidad con Ramírez. ¿Con Ramírez? Sí. Pero no se da cuenta que lo que está haciendo va más allá de Ramírez, está perjudicando el acuerdo de colaboración de entrega de información. Bueno, es gravísimo. Hablé con él, estaba Glatzer, tú estás claro. conmigo, Glatzer lo invitó a ir a la radio a discutir eso, él se negó, obviamente se fue con la convicción de que no había sido capaz de articular ningún razonamiento coherente como para que pudiera justificar eso. No, acá tampoco la cosa es absolutamente clara. Estamos en la parte final de investigación. La información que debe corroborar lo que se ha dicho está ahí. Has hablado ahora de currículum vitae. Hay una información ya concreta sobre el hecho de que se le habría dado dinero a César Villanueva. La información fue dada por Barata, ha sido abundada por Martorelli. Por Martorelli, ¿no es cierto? Pero falta la data. Lo que ahora ahí falta, viene el problema. Exactamente. Mientras sea una información que proviene de la memoria, pero que debe corroborarse con toda la huella de las operaciones del sector de operaciones estructuradas, es decir, el lado oscuro bancario de Odebrecht, pagando de un offshore a otro offshore, el récord, el registro de los pagos, cómo llegó, a quién se le pagó, cuándo. Eso es lo que termina siendo prueba. Es importantísimo que el presidente Vizcarra, en vez de estar diciendo no hay que pagarles, que no salga el dinero del fideicomiso, no tendría que decir eso para empezar. Y en segundo lugar, el señor Villanueva ha sido su premier. Ha sido su premier ahorita, cuando se puso en marcha la reforma de la justicia. Y que, corrígeme si me equivoco, hasta ahora no escucho una declaración sólida y firme contra Villanueva. Hasta ahora no escucho una declaración sólida y que diga condeno esta recepción de dinero, que se investigue, pero la condeno de antemano, porque lo que dice Barata ha servido para que los políticos de hoy por hoy, con data, con información de los servidores que está trancada, y eso es lo que me preocupa, que la información que tiene que llegar de los servidores está trancada porque justamente el propio presidente Vizcarra dice no hay que pagarles, y el señor Ceballos lo secunda. ¿No huele mal? ¿No es raro? Es decir, ¿por qué? Hay que conminarlos públicamente, firmemente, a que no cometan esa clase de bloqueos, porque la sospecha es alta. Bueno, yo creo de que no se debe condenar a nadie hasta que no haya una prueba rotunda que pueda lo mucho es una condena moral, ¿no? Yo no soy juez. Pero lo que sí debe exigirse es de que se lleve a cabo en forma severa, rigurosa, constante, en forma metodológicamente impecable y sobre todo con mucha energía la investigación. Ya lo digo, estamos en el nivel, de acuerdo con lo que hemos avanzado, y si nos ponemos a ver hacia atrás, se puede ver lo muchísimo que se ha avanzado, pese a todos los obstáculos que hubo que superar hasta ahora. Lo que queda ya no es tanto, es muy importante todavía, porque va a servir para anudar muchos datos de casos que ya están en curso, pero a los que todavía falta la parte final de la prueba, aquella que termine de anudar el caso y que lo haga perfecto desde el punto de vista de acusación fiscal. Y además, algunos casos nuevos. Todos esos coginomes del Congreso, por ejemplo, y también en otros casos el aspecto de los empresarios que fueron cómplices de esto y que muchos de los cuales están confesando, están llevando a cabo sus propias delaciones premiadas o colaboraciones eficaces y que deben unirse con esto. Lo que ha contado Odebrecht, unido con lo que ha contado OAS, unido con lo que después van a tener que decir Camargo Correa, ya lo ha dicho Vela, ¿no? Y otros. Sí. Y luego, lo que van a tener que decir por su cuenta, y ya están empezando a hacerlo, buena parte de los empresarios peruanos que han estado en ellos, los del Club de la Construcción. Entonces, eso nos va a dar, no digo el cuadro grande, el mural, un verdadero mural, de cómo funcionó la corrupción en el sector de la obra pública, especialmente de infraestructura. No estamos tan lejos de eso. Llegar a ello va a poder suponer
tener una visión clara de ello, no solamente para el aspecto punitivo, que finalmente no es lo más importante, sino para el aspecto de las reformas que hay que llevar a cabo para podernos curar de la corrupción y marchar paso a paso hacia un país más honesto. Eso fue lo que finalmente hizo que el Congreso terminara suicidándose, ¿no? Eso fue lo que finalmente hizo que el Congreso se vaya a las carreras a querer elegir al magistrado primo del señor presidente hoy de la Comisión Permanente, ¿no? Hay una ex congresista fujimorista quien lo dijo muy claramente, de que las decisiones no se tomaron racionalmente. Y el apuro de tratar de encubrir, blindar es una palabra demasiado generosa, encubrir, sabotear las investigaciones, llevó a que gente no particularmente brillante tomara decisiones idiotas para fortuna del país. Gustavo Gorriti, director de IL Reporteros, con nosotros, y además quiero reconocer la buena cantidad de premios que has recibido desde varios rincones del orbe, y estoy muy contento por eso en lo personal y te felicito. Muchas gracias. Que avala y sustenta además en el mundo occidental las cosas que han hecho ustedes también. Muy agradecido. Gustavo Gorriti con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Gustavo.